Perfecto, señores. Iniciamos con este viaje, esta clase que básicamente los va a llevar a que ustedes sean expertos en uno de los, digamos así, manuales diagnósticos más actualizados que tenemos. ¿Ok? El CIE 11 junto con el DSM-5 texto revisado son los dos manuales más importantes que tenemos como psicólogos y como psiquiatras. ¿Ok? Es básicamente en lo que se va a basar todo el tema de diagnóstico. Entonces, si una persona quiere ser un experto en diagnóstico, tiene que saber no solo digamos así, los manuales, sino cómo utilizarlos, cómo interpretar. ¿Qué es lo que me está diciendo realmente el manual? ¿No? Porque muchos, fácil es leerlo, pero hay cosas, hay temas que están más allá de simplemente una lectura, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en esta clase cada uno de los trastornos, paso a paso, y nos vamos a demorar y vamos a explicarlo de tal manera que sea fácil entender, que sea sencillo comprender y que ustedes tengan clarísimo y de aquí salgan con una visión clara y sencilla de cómo diagnosticar o cómo reconocer un trastorno. ¿Ok? Entonces, señores, vamos a comenzar. El CIE-11 o International Classification of Disease, la revisión 11, ¿no? Es un manual, ¿no? Obviamente de clasificación de enfermedades no solo psicológicas, sino también médicas. Entonces, el tema aquí es que si nosotros queremos entender cómo está estructurado, pues nos va a ser un poco complicado porque va a haber muchos temas médicos internos aquí. Entonces, el área que, digamos, compete a la psicología y a la psiquiatría va a estar por distintas partes. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas partes y vamos a ir entendiendo cómo está estructurado para que tú lo puedas leer claramente. Ahora, el CIE 11 es enteramente online, como lo ven ustedes aquí. Básicamente este es el link, ¿no? Y te abre esta página. No hay que comprarlo, no hay un libro, no, es esto. Pero obviamente esto de aquí se ha descargado y se ha pasado a formato libre. Entonces, para todos los que siguen el curso, ¿no? Obviamente les vamos a dar el librito, ¿no? Que el librito lo tenemos por aquí, me parece. A ver, denme un segundo. Déjenme ver dónde está el librito. No, acá no está. Deberíamos tenerlo aquí. No, tampoco. Entonces, voy a descargarme el librito que debería estar por aquí, ¿no? Acá está. Entonces, ya está abierto. Entonces, lo vamos a tener en formato libro también, que es esto. ¿Ok? Entonces, de eso no se preocupe. ¿Sí? Pero, más que el formato libro, vamos a aprender a leer el formato virtual, porque es lo que vas a tener más cercano, ¿no? Si te olvidaste el libro, lo vas a poder ver tranquilamente en tu celular, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo. Para los que pongan el link, que de ahí se los voy a dejar y les voy a poner el link, básicamente van a entrar y va a estar en inglés. Entonces, lo único que tienen que hacer es irse aquí donde dice ICD-11 Browser y simplemente le dan clic acá. ¿Ok? Una vez que ya están dentro del browser, aquí debajo de mi cara hay un tema que dice español y lo cambiamos a español. Entonces, esta va a ser la pantalla base de todo el CIE 11, o básicamente es el libro, ¿no? El libro completo. Como yo les digo, este tema es médico y psicológico. Por tanto, vamos a tener varios capítulos que son enteramente médicos. Eh, y navegar por ellos, si tú deseas, puedes hacer. Pero como psicólogo y como psiquiatra, lo importante va a empezar en el capítulo 6. ¿Ok? Entonces, si yo quiero entender, saber
cómo están clasificados y la codificación de los trastornos psicológicos y psiquiátricos, voy a tener que irme al capítulo 6. Otro grupo va a estar en el capítulo 7, que son trastornos del sueño y la vigilia. Otro grupo va a estar en el capítulo 8 que vamos a ir viendo, pero son partes de, no es todo, como trastornos del movimiento, trastornos del deterioro neurocognitivo, ¿ok? Tenemos que saber surfear por estos temas para poder ir a la carnecita. Y otros van a estar en el capítulo 17, como por ejemplo disfunciones sexuales y trastornos sexuales del dolor o por dolor. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Y ustedes al final de las 6 clases que vamos a tener, no se preocupen porque van a ser expertos en el CIE-11. Cuando alguien les hable del CIE-11, ustedes van a decir, eso ya me lo sé, yo mismo soy. ¿Ok? Entonces, eh, primero, ¿en qué se diferencian? El DSM-5 texto revisado como tal va a tener criterios, ¿no? O sea, tiene criterios diagnósticos que tú vas cumpliendo. Entonces, quiero que entiendan un poquito cómo está estructurado este tema. El CIE 11 no va a presentar criterios estructurados digamos, separados por viñetas, como sí lo presenta el DSM-5. En el CIE 11 hay más tema interpretativo y es por eso que es muy importante la clase para que puedas entender este tema interpretativo y puedas ver cómo es que se estructura esto. En el DSM-5 texto revisado tú vas a tener los mismos, pero te van a decir, oye, tiene que cumplir tal conducta, tal conducta, tal conducta y tal conducta. Y si cumple de las 4 conductas, cumple 3, ya está. Ese es el diagnóstico. Entonces, es un poco más sencillo, está un poco más digerible, digamos, en el tema de cumplimiento. Sin embargo, en el CIE 11 no va a haber esto, pero hay otros datos que a mí me parecen espectaculares y muy ricos que el DSM-5 texto revisado los tiene, pero después de leer mucho. ¿Ok? Entonces, este es como que más a la vena, más conciso, pero no tan práctico como el otro. Entonces, la pelea de siempre, la practicidad del DSM-5 versus la riqueza del CIE-11, si lo quieres ver así. ¿Ok? Pero bueno, vamos a lo que hemos venido, que es el CIE-11. ¿Por dónde debo iniciar? Pues bien, vamos a iniciar por capítulo 6, ¿no? Simplemente le damos clic aquí y se nos va a abrir automáticamente todo el capítulo. Para cada una de las clases vamos a tener un Excel pizarra, que va a ser un Excel en blanco, en donde vamos a ir colocando. ¿Por qué? Porque no solo vamos a leer lo que el CIE 11 nos dice, sino vamos a interpretar, vamos a dar opiniones clínicas, ideas para que ustedes lo tengan súper claro. Entonces, obviamente se va a utilizar una pizarra, como siempre, y esta pizarra también se va a grabar y se va a entregar a cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan súper recontra claro. Entonces, vamos con el capítulo 6. ¿Con qué comienza el capítulo 6? Al igual que el DSM-5 texto revisado, va a comenzar con los trastornos del neurodesarrollo. O sea, los dos, si lo quieres ver así, comienzan con este trastorno del neurodesarrollo. ¿Y quiénes son los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, tenemos toda una gama, ¿no? Donde dentro de ellos está el espectro autista, está el problemas de habla, del lenguaje, pero siempre, siempre, y ambos, tanto el DSM-5, texto revisado, como el CIE 11 van a comenzar con el trastorno del desarrollo intelectual, que es el RM, que nosotros lo conocíamos como retardo mental, de ahí discapacidad intelectual y ahora trastorno del desarrollo intelectual. ¿No? Vamos a tener también dentro de trastornos del neurodesarrollo los trastornos del habla y del lenguaje, que después hoy día los vamos a ver y los vamos a identificar. Trastorno del espectro autista, ¿no? Que muchas personas a veces dicen, ah, ¿cómo diagnostico el autismo? Lo tienes clarísimo, tanto en el CIE 11 como en el DSM-5 texto revisado. No hay ningún problema. Trastorno del desarrollo del aprendizaje, ¿no? Donde vamos a tener, ¿se acuerdan que antes teníamos pues la dislexia, la discalculia, ¿no? Teníamos estos
digamos así, nombres, ahora ya no es, no, ahora ya es desarrollo del aprendizaje, dificultades en la lectura, dificultades en la escritura y dificultades en la matemática. Obviamente, oye, dificultades en la matemática, discalculia. Lo que era antes discalculia se ha convertido en esto. Pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos, obviamente, a estos, ¿no? Entonces, acá tenemos del aprendizaje, coordinación motora, ¿no? Hiperactividad, TDA y TDAH, ¿no? Que son dos trastornos diferentes y que se complementan para formar el de hiperactividad con, ¿no? Déficit de atención. Trastorno por movimientos estereotipados, entre otros. Entonces, vamos a tener primero los trastornos del neurodesarrollo, conociendo un poquito el CIE-11, ¿no? Entonces, vamos a tener todos estos en trastorno del neurodesarrollo. Después, al igual que en el DSM-5 texto revisado, vamos a tener los trastornos o el espectro esquizofrénico y otros trastornos psicóticos, ¿no? Primarios, que son importantes, donde vamos a encontrar obviamente la esquizofrenia con sus diferentes variables, ¿no? Vamos a tener el trastorno esquizoafectivo, del cual también se encuentra en el DSM-5, el trastorno psicótico agudo y transitorio, que este sí en el DSM-5 está con otro texto, con otro nombre, trastorno delirante, ¿no? De remisión parcial, de remisión completa, y las manifestaciones sintomáticas y otros trastornos psicóticos primarios. Entonces, básicamente, eh, cada uno de estos, ¿no? Catatonia, trastorno de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, se va a abrir en diferentes partes del espectro que va midiendo cada uno de estos. Entonces, si se entiende de esta manera, por ejemplo, aquí tenemos el espectro ansioso, ¿no? Donde está la agorafobia, fobia específica, ansiedad social, ansiedad por separación, mutismo selectivo, que es no poder hablar en público, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, que es el primero. Entonces, como les voy diciendo, si bien es cierto, el DSM-5 texto revisado es muy bueno, este está como que un poco más organizado, un poco más ordenado en ese aspecto, porque te habla del general primero y de ahí va a los específicos. Entonces, me parece que esta es una forma más sencilla de enseñar. Por lo menos para mí, enseñarles a ustedes esto va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, donde está el dismórfico corporal, el de referencia olfativa, la hipocondriasis, ¿no? El trastorno por acumulación, que este es, digamos, nuevo, ¿no? Es nuevo. No nuevo en el DSM-5 textualizado, porque también aparece, pero es nuevo, digamos, porque en los últimos 10 años han aparecido más casos, ¿no? Trastorno por comportamientos repetitivos centrado en el cuerpo, ¿no? Y esto me parece genial porque en el obsesivo compulsivo vamos a tener trastornos que sí pertenecen al obsesivo y no lo tenemos como que dispar, ¿no? Cosa que sí pasa en el DSM-5 texto revisado porque ellos han utilizado otra forma de, digamos, juntarlos. Entonces, el trastorno, por ejemplo, del cuerpo, de la conducta, del comportamiento repetitivo, ¿no? Ellos lo tienen en otro lado que se llama trastornos motores. Entonces, es más sencillo aquí porque lo tienes todo junto, ¿no? Está como hecho como para psicólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque los psicólogos lo vemos así, ¿no? Entonces, tenemos trastornos específicos asociados al estrés, los disociativos, comportamiento alimentario, de eliminación, ¿no? Encopresis, enuresis, distrés corporal, trastornos debido al uso de sustancias, control de impulsos, comportamiento disruptivo y disocial, ¿no? Donde vamos a tener dentro de esto, que esto es muy conocido, ¿no? Sobre todo para los psicólogos forenses, ¿no? Desafiante y oposicionista, de comportamiento disocial, ¿m? Trastornos parafílicos, facticios, neurocognitivos y trastornos mentales o de comportamiento asociados con el embarazo, el parto y el puerperio, ¿m? Que es una palabra bien antigua utilizan, pero bueno. Entonces, señores, esto es lo que vamos a ver. Vamos a entrar a cada uno de ellos. Entonces, manos a la obra.
vamos a comenzar. Ya se hizo la introducción, ya conocieron el CIE 11, ya pueden entrar ustedes si quieren en sus casas y estar viendo los diferentes trastornos. Acuérdense, capítulo 6, simplemente se van al capítulo 6 y abren. Entonces ahora ya nos vamos a pasar a los trastornos del neurodesarrollo y vamos a empezar, ¿no? ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? ¿Por qué se llaman así? Obviamente, como este es un, digamos, un trastorno bastante amplio, no va a tener número. ¿Por qué? Porque los que van a tener número y codificación son los que vienen, ¿no? Con ellos. Entonces, la codificación también va a ser bien sencilla, señores, porque miren, es capítulo 6, ¿verdad? Entonces, la primera letra de la codificación va a ser 6. Entonces, ¿por qué? Porque estoy en el capítulo 6. Trastorno de neurodesarrollo es el primero, por ende es el A. ¿Se dan cuenta? Entonces es 6A. ¿Por qué? Porque capítulo 6, A, que es el primero, y 00, que es porque es el primer trastorno que aparece. Entonces, trastorno del desarrollo intelectual va a ser 6A00. ¿Por qué 00? ¿Por qué doble? Porque si tú abres, vas a tener ¿qué cosa? El trastorno de desarrollo intelectual leve, el moderado, el grave, el profundo y el provisional, que este me parece espectacular porque esto no aparece en el DSM-5 texto revisado y ahorita lo vamos a ver y van a ver por qué es importante este de el provisional, porque les va a ayudar en mucho, sobre todo a los que trabajan con este tema. Entonces, vamos a tener 6A 00.0, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces, es fácil, ¿no? Porque el grandazo, digamos, el trastorno, el grupo, ¿no? Es trastorno de desarrollo intelectual. Entonces, como es 6A00, el leve será punto 1, el moderado punto 2, el el grave, digamos, bueno, el leve punto cero, el moderado punto uno, el grave punto dos, el profundo punto tres y el provisional punto cuatro. Entonces, si yo veo 6, capítulo 6, A está en la primera parte. ¿Qué cosa es la primera parte? Trastornos del neurodesarrollo. 00, desarrollo intelectual, que es el primerito, punto uno, entonces es leve, moderado, cero, leve, y ya. Entonces, es mucho más sencillo. Y así ustedes van a tener, por ejemplo, el segundo del trastorno de desarrollo, que es del habla y del lenguaje. ¿Qué cosa es? 6A01. El siguiente, 6A02, 6A03, 6A04. Y sus temas o sus, digamos, sus diferenciaciones, punto cero, punto uno, punto dos, punto tres. Entonces, está re fácil para aprenderlo, muy, muy fácil. Entonces, una vez que ya hemos entendido cómo se hace la codificación, porque si tú dices trastorno del neurodesarrollo es 6A, entonces esquizofrenia, ¿qué será? 6B. No, es 6A2. ¿Por qué? Porque trastorno del desarrollo es 6A0. Y este de aquí, ok, es 6A2. Y va de dos en dos. Catatonia es 6A4. Trastornos del estado de ánimo, 6A8, ¿no? Y finalmente, el de ansiedad, como no puede llegar al 10 porque va 2, 4, 6, 8, como no va al 10, ya sí se cambia a B. Ya después vamos a ir viendo cada uno de ellos y les voy a estar explicando por qué se llamó A, por qué se llamó B, por qué se llamó C, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos ahora con los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Los trastornos de desarrollo básicamente se llaman así porque son trastornos que van a afectar, ¿ok?, el desarrollo normal del niño o del infante. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando yo hablo de neurodesarrollo, es porque afecta mi desarrollo. Entonces, ¿cómo se puede afectar mi desarrollo, Aldo? ¿Cómo se afecta el desarrollo? Porque el desarrollo de un ser humano se da en distintas áreas, no se da en una sola, se da en diferentes áreas. Una de ellas es el intelectual, por ejemplo. La inteligencia es parte de mi desarrollo.
La otra es el lenguaje. El habla es otra gran parte de mi desarrollo. El otro será la comunicación, ¿no? Y ahí viene el espectro autista, la comunicación, la sociabilización del niño. El otro es el aprendizaje, cómo aprendo cosas, la coordinación motora. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando yo digo trastornos del neurodesarrollo, quiere decir que son trastornos que van a afectar mi desarrollo normal como niño. Entonces yo crezco como niño en distintas áreas y cada cierto tiempo hay hitos en esas diferentes áreas. Como por ejemplo, oye, el balbuceo, Aldo, ¿a qué edad empieza? A los 6 meses. Es un hito. ¿Cierto? Es un hito que va a pasar el niño. Entonces, si no empieza a los 6 meses, que es lo normal, si no empieza a los 7, si no empieza a los 8, a los 9, todavía no hay balbuceo, no hay repetición, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque es un trastorno que afecta el desarrollo normal de alguna habilidad. Y justamente eso es lo que leemos acá. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos cognitivos y del comportamiento, ¿no? Porque son, obviamente, van a haber parte cognitiva y parte comportamental, que son conductas, que surgen durante el periodo del desarrollo y que implican, dice, dificultades significativas en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras, lenguaje. Entonces, toda esa parte que es complicadísima es sencillo. Me afecta mi desarrollo. Los hitos de mi desarrollo no se dan de manera adecuada. Por ende, me está afectando. ¿De qué forma? Hitos intelectuales, hitos motores, hitos de lenguaje y sociales. ¿Ok? Ahí tienes cuatro grandes hitos. Entonces, cuando yo hablo de trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Yo tengo que ver cuatro hitos principales, señores. El primer hito, ¿qué es? Inteligencia. El primer hito, ¿no? Y para esto, ¿cómo hago, Aldo? ¿Cómo mido yo la inteligencia? Para medir la inteligencia, yo voy a tener, pues, test, ¿cierto? Test que miden la inteligencia. Y el niño tiene que cumplir con ciertos estándares. Por ejemplo, tengo aquí la escala Wechsler. La escala Wechsler, que viene a ser el WIPSI 4, ¿no? El WIS 5 y el WISE 4 son los principales. Estos tres test son los principales. Pero si yo quiero encontrar un trastorno del neurodesarrollo, usualmente lo voy a encontrar en esta etapa, que el WIPSI es de 2 a 7 años, 7 meses. El WIS 5 es de 6 a 16 años, 11 meses, y el WISE muy poco, ¿no? Porque usualmente aquí que comienzo a los 16 años a 89 años, aquí ya llego con un diagnóstico, ¿no? Entonces, este de aquí, muy complicado que lo encuentres. Pero, ¿cuáles voy a utilizar yo? Estos dos. Por ejemplo, esto no te lo dice no te lo va a decir el CIE 11. Esto ya te lo estoy dando yo como dato. Parte de mi cariño hacia usted. ¿Ok? Entonces, trastorno del neurodesarrollo, ¿en qué va a afectar? En mi inteligencia. Primero. Entonces, ¿cuál es el primer trastorno que voy a encontrar? El trastorno del desarrollo intelectual. Obviamente. ¿Sobre qué más va a afectar? Va a afectar sobre temas motores, que son comportamientos, ¿no? Pero el tema motor, y vamos a ponerlo acá, punto 2, el tema motor. El tema motor no es solo el movimiento, señores. No es solo el movimiento. ¿Qué cosa es el tema motor? El tema motor también lo que estoy haciendo ahorita, hablar. El hablar es un tema motor porque necesito expresar y mover.
Entonces, dentro del tema motor, también está el habla. ¿Se dan cuenta? Está el habla, está la repetición, es un conjunto de muchas cosas el tema motor. Entonces, cuando te dicen, oye, inteligencia, motor, acá hay muchas cosas, ¿ok? En el punto 3, ¿qué te dice? Oye, en el punto 3 del lenguaje. Aldo, pero el lenguaje no es lo mismo que el habla. No, porque el lenguaje, el habla es parte de lo que tú puedes expresar, pero el lenguaje no solo es expresión, sino también comprensión del mismo. Entonces acá entramos a otro problema, porque una cosa es que yo pueda expresarme, que es el tema de expresión, y otra cosa es que yo pueda comprender, que es el tema de comprensión. Entonces, en el lenguaje, yo tengo dos temas, de ida y de vuelta. Lo puedo decir, eso, por ahí puede salir un problema, que yo no pueda decirlo, o que no me exprese de manera correcta, o que no pueda articular de manera correcta lo que quiero expresar. Y el otro, que es la comprensión, que yo no pueda entender lo que se me dice. Entonces es diferente. Ojo, y lo vamos a ver, tranquilos. Y el último, que es el punto 4, que me dice, oye, el trastorno del neurodesarrollo también es en áreas sociales específicas. O sea, el desenvolvimiento social, ¿no? Del niño es importantísimo. Es tal vez la parte más importante del desarrollo, porque ahí surge la empatía, surgen todas estas habilidades soft que uno va formando poco a poco, ¿no? Entonces, esas son. Si tú quieres englobar y quieres entender claramente los trastornos del neurodesarrollo, son esos 4 puntos importantes. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que nos dice. Aunque los déficits conductuales y cognitivos estén presentes en muchos trastornos mentales y del comportamiento que pueden presentarse durante el desarrollo, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, en esta agrupación solo se incluyen trastornos cuyas características fundamentales son del desarrollo neurológico. A ver, vamos a mutear. Ah, ya se muteó el Zoom. Ok. La presunta etiología de los trastornos es compleja y en muchos casos desconocida. Ok. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que en muchos casos no sabemos de dónde, qué pasó, no, como el autismo, por ejemplo. Hay N teorías de por qué un niño nace con autismo, pero en realidad no sabemos a carta cabal qué es lo que hace que pase esto. Entonces, lo que te está diciendo en esta segunda parte, porque esa primera parte te dijo, oye, mira, el niño presenta problemas, ¿no? En estas 4 grandes áreas. Pero en la segunda parte, lo que te está diciendo es, la verdad es que el problema en estas partes te lo puede ocasionar otros trastornos también, ¿no? Pero, pero aquí nos vamos a basar solo en la parte neurológica, los que competen a trastornos que son neurológicos del desarrollo. O sea, ¿qué quiere decir? Que son de nacimiento y crónicos. O sea, que ¿qué? Que me van a seguir toda la vida. Que los puedo reducir, que los puedo casi desaparecer. Sí, claro. Tú puedes desaparecer casi algunas conductas, algunos trastornos, lo puedes dejar casi nada, ¿no? No se ven casi, no se notan. Pero eso no quiere decir que no los tengas. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que comprender.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablemos con padres y si te interesa esta parte del neurodesarrollo, eso quiere decir que si te interesa esta parte, tratas con niños y obviamente que cuando trabajas con niños, trabajas con los padres tienen que comprender ciertas cosas. ¿No? Entonces es importante eso. Pero vámonos entonces al primero de ellos. Oye, Aldo, vámonos al trastorno, ¿no? Trastorno del desarrollo intelectual. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela antes de pasar al del desarrollo intelectual sin ningún problema. ¿Ok? Deberían tenerlo en la gestación, mi estimado Nelson, debido a que son de nacimiento. Entonces, supongo que en la gestación algunas cosas suceden, ¿no? Entre las millones de cosas que suceden en la gestación, eh, y alguna de ellas, pues, No, pero sí durmió en la tarde. y alguna de ellas es la que causa estos trastornos, ¿no? Algunos, como dice, están etiológicamente bien avanzados, ¿no? O sea, sabemos qué es lo que usualmente pasa o cuando haces qué pasa, pero hay otros que básicamente no tenemos todavía ni idea, ¿no? Tenemos hipótesis, pero no, ¿no? Claro, pero esto ya es por enfermedad. Ojo, aquí, en esta parte, hay otra parte que es trastornos provocados por enfermedades. Aquí en esta parte solo vamos a ver los que no son ocasionados por alguna enfermedad subyacente a que haya podido afectar. ¿Ok? Es importante. Gracias, Nelson. Eso es importantísimo porque nos acabas de definir algo que de repente estaba en la cabecita de todos. Ok, entonces vamos con el trastorno del desarrollo intelectual. ¿Cuál es nuestro código? Capítulo 6, ¿verdad? A00, trastorno del desarrollo intelectual. Ahí está. Y ahora vamos a ver, siempre este primero es general, siempre es general. Entonces, nos va a decir cosas en general, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico un trastorno de desarrollo intelectual? Vamos a ver. Aquí estamos. Dice, los trastornos del desarrollo intelectual se refieren a un grupo de afecciones etiológicamente diversas, originadas durante el periodo del desarrollo y caracterizadas por un funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo significativamente inferiores al promedio. Entonces, ¿qué te está diciendo? Oye, esto es lo importante. De todo eso, esto es lo importante, un funcionamiento intelectual, ¿ya? Y comportamiento adaptativo significativamente inferiores al promedio. ¿Y cuál es el promedio? ¿Cómo sé cuál es el promedio, Aldo? Para eso tienes pues las pruebitas que te dije acá. El WIPSI 4, el WIS 5. Esos tienen los promedios. Entonces, pero acá la palabra clave, señores, es esta. Significativamente. ¿Qué es significativo? O sea, poquito al bajo del promedio. No, tiene que ser significativo. Y justamente las pruebas especializadas en medir inteligencia son las que te miden significativamente este problema. ¿Ok? Pero no solo intelectual, sino también del comportamiento adaptativo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con comportamiento adaptativo? ¿Dónde está ese comportamiento adaptativo? ¿De dónde sacamos eso? Esto, señores, es básicamente lo que nos da autonomía. Esto de acá, en otra palabrita, es lo que permite que el ser humano se adapte, sea autónomo. ¿Ok? Entonces, un trastorno del desarrollo intelectual no solo abarca lo intelectual, sino también la capacidad de autonomía del sujeto.
Albi, ¿dónde está eso? No, pues ya te estoy dando de mi cosecha, ¿no? Es justamente parte de lo que van a aprender en el curso, ¿no? Por eso es que yo les doy. Entonces, autonomía, comportamiento adaptativo, significativamente inferior al promedio. Entonces, dice que son aproximadamente de dos o más desviaciones típicas por debajo de la media. Es por eso que te estoy diciendo, no es que solo tenga una desviación de la media, sino son dos desviaciones, dos escalones más abajo. Entonces, cuando tú mides con una escala Wechsler y tú dices, uy, salió 89, ¿no? Salió 89, inferior, ¿no? Inferior al promedio, ¿no? O salió 70, salió fronterizo, ¿no? Esta escala no te está diciendo que, uy, con la justa, no, ya te está poniendo las dos escalas que tú tienes que medir. Es por eso que es tan importante utilizar la escala Wechsler en la medición de la inteligencia, ¿no? También hay otros que son el RIAS, el RIST, también son buenos, ¿no? Usualmente se utiliza la escala Wechsler, ¿no? Dice, de acuerdo con pruebas estandarizadas, debidamente normalizadas y administradas. Entonces, miren lo que te está diciendo. ¿Ah? Oye, tus pruebas tienen que ser buenas, estandarizadas y normalizadas. ¿Ok? Entonces, Aldo, ¿puedo medir inteligencia con el Raven? No, pues no, no, con el Raven no. Es una prueba demasiado sencilla para medir algo tan importante como la inteligencia. Claro, si tú quieres medir inteligencia en un entorno donde sabes que todos son normales o tienen una inteligencia normal y quieres saber quién lo tiene normal, un poquito por debajo de lo normal, un poquito por encima de lo normal, puedes tomar el Raven, no hay ningún problema. Pero si tú quieres medir inteligencia, ya teniendo claro estas variantes que te pueden llevar a un diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual leve, por ejemplo, tiene que ser con un test que mida de manera muy fina este tema. Y ahí está el RIAS, ahí está la escala Wechsler, ¿ok? No puedes utilizar otros test, te lo está diciendo el CIE-11. Cosa que en el DSM-5 texto revisado no aparece. Ahí te aparece solo las conductas que debes ver y según eso hacer. Acá te lo está explicando un poquito más. Dice, si no se dispone de una prueba estandarizada, el diagnóstico de los trastornos del desarrollo intelectual requiere una mayor confianza en el juicio clínico del evaluador en base a una evaluación apropiada de indicadores comparables del comportamiento. Entonces, para nosotros poder hacer ese tema un poco más, digamos, objetivo, es que nos viene toda esta recatafila leve, moderado, grave, profundo y provisional. Y nos van a explicar qué es cada uno. Entonces, aquí también te vienen exclusiones. Por ejemplo, si este comportamiento significativamente inadaptativo, inferior al promedio o de funcionamiento intelectual se da por demencia, porque el niño puede tener síndrome de Heller, eh, psicosis infantil, entonces no entra esto, se va para demencia. ¿Ok? Eso es lo que te está diciendo. Se excluye la demencia. Exclusiones de niveles anteriores, dice reacción aguda al estrés, porque se puede dar, por esto se puede dar este mal funcionamiento. Acuérdense, ¿no? Y duelo sin complicaciones. O sea, esto te está diciendo que, oye, ¿qué otros trastornos pueden provocar esto? Y te puedes confundir. Eso es lo que te están diciendo. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, ¿hay que tomarlos en cuenta? Sí, hay que tomarlos en cuenta, pues, ¿no? Ok, pero vamos a entrar ya al trastorno del desarrollo intelectual y comenzamos con el leve. Dice, es un trastorno que se utiliza, ¿no? Toda esta parte de aquí va a ser igualita, ¿no? Al trastorno del desarrollo intelectual. Dice, de tipo leve es una afección que se origina, ¿no? En el periodo de desarrollo y se caracteriza por un funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo significativamente inferiores al promedio. La misma cosa te está diciendo, que son aproximadamente dos o más desviaciones típicas por debajo de la media. De acuerdo con las pruebas estandarizadas, debidamente normalizadas, administrativas. Entonces, si se dan cuenta, toda la primera parte siempre va a ser igual a
a la original, ¿no? Al grandazo, a la general. Pero acaba cambiando. Las personas afectadas a menudo presentan dificultades en la adquisición y comprensión de conceptos del lenguaje complejo. Entonces, cuando tú vas a diferenciar, ¿sí? Cuando tú vas a diferenciar, oye, ¿cómo diferencio el leve del moderado, ¿sí? Del moderado y demás? Te está diciendo, oye, mira, en el leve hay una pequeña afección en el lenguaje, ¿ok? Ese es un primer indicador. Te está diciendo, oye, por si acaso, comprensión de conceptos del lenguaje complejo, ¿ok? Entonces, en el lenguaje, en la comprensión, es el primer indicador. Ojo, la comprensión del lenguaje. Después, ¿qué te dice? Habilidad y de habilidades académicas, o sea, en el rendimiento académico. Pero te está diciendo que las personas afectadas a menudo presentan dificultades en la adquisición, comprensión de conceptos del lenguaje complejo y de habilidades académicas. O sea, tiene problemas ¿para qué? Para aprender. Aprender y comprender. Y comprender el lenguaje. ¿Y esto se evidencia dónde? En actividades académicas. ¿Ok? Entonces, ya, ok. ¿Hay un déficit en esto? Sí, sí hay. Pero acá habíamos hablado de autonomía. Entonces acá te dice, oye, mira, a pesar de esto, sin embargo, se cuenta con la mayoría de las actividades principales de autocuidado básico. ¿Qué cosa es, qué cosa es el segundo ítem que mide? El autocuidado básico. ¿Y qué te dice? Oye, en el leve esto está conservado, señores. Conservado. Entonces, hay problemillas en la comprensión, en las actividades académicas, pero ojo que la autonomía y el autocuidado básico está conservado, ¿no? No hay problemas ahí. No hay problemas, por lo que aún podría requerir de ese autocuidado básico y práctica, generalmente las personas afectadas por un trastorno de desarrollo intelectual leve logran vivir de manera independiente y conseguir empleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, Aldo, mira, el autocuidado básico conservado y su autonomía, porque llega a conseguir empleo solito, ¿no? Empleo, ok. Entonces, no te da los criterios como el DSM-5, pero te está diciendo, oye, mira, puede ser que tenga problemas para comprender, para aprender ciertas cosas, pero su autocuidado básico y su autonomía, ok, hasta puede llegar a chambear, te está diciendo, solo, no necesita de nadie, no va a necesitar de nadie. Vamos a leer ahora el moderado. En el moderado ya cambia y lo va a medir por lo mismo. Como ya sabemos, toda esta parte es igual, ¿no? De acuerdo a pruebas estandarizadas, comportamentales, bla, 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 bla. El lenguaje y la capacidad para la adquisición de las habilidades académicas moderado varían, pero generalmente se limitan a las competencias básicas. Entonces acá te está diciendo, oye, esta parte de acá, la comprensión y las actividades académicas, ya no es que sea ligero, porque aquí está, acá es ligero, señor. Aquí dice, oye, lo único que puede aprender es lo básico. O sea, si le pones un constructo abstracto, no lo va a entender. Básico. Es muy diferente de lo ligero a lo normal, a solo aprender lo básico, o sea, lo más concreto. ¿Ok? Entonces te está diciendo que aquí sí hay un quiebre, ¿no? Y dice, eh, algunas pueden dominar el autocuidado básico doméstico y práctico. Las personas más afectadas requieren apoyo considerable y constante con el fin de lograr una vida independiente en la edad adulta. Entonces, ¿qué te está diciendo?
Oye, en el autocuidado, algunos, algunos lo pueden hacer. O sea, autocuidado básico, básico he puesto allá. Básico, solo son algunos, señores. Algunos, pero la mayoría no puede. O sea, no puede con su autocuidado básico. Por ende, ¿esta persona será autónoma o no será autónoma? Obviamente la autonomía sufre, ¿no? Y la autonomía no se da. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una gran diferencia entre esto y esto. ¿Se dan cuenta? ¿Y ahora qué pasa cuando esto se convierte en grave? ¿No? Cuando esto se convierte en grave. Entonces, agarramos y decimos, a ver, vámonos al grave. Entonces, como siempre, la primera parte es lo mismo, ¿no? Y acá viene, las personas afectadas exhiben un lenguaje y una capacidad para la adquisición de habilidades académicas muy limitada. O sea, ni siquiera ya aquí hay lenguaje, hay una comprensión limitada, básica, pero aquí ya el lenguaje en algunos está perdido. O sea, ya hay no solo poca comprensión, sino no hay expresión. Es bien básica la expresión del lenguaje. Entonces, cuando tú tienes a una persona con retardo o con trastorno del desarrollo intelectual que tiene problemas, dificultades ya en el lenguaje, tienes que plantearte la idea de que estás en este parte de aquí, a no ser que tenga comorbilidad con otra. Pero si no entiende, no comprende instrucciones básicas, no entiende y el lenguaje está, ya claramente está por acá, ¿no? Entonces, dice, ¿no? El entrenamiento dice, apoyo diario, entorno supervisado para la atención adecuada, pero pueden adquirir actividades de autocuidado con entrenamiento intensivo. Entonces, no solo es el lenguaje, sino también su autocuidado básico lo adquiere, sí, dice, sí, pero después de un entrenamiento intensivo. Entonces, si yo quiero saber en qué nivel está mi muchachón que tiene trastorno del desarrollo intelectual, no solo me puedo fijar en esto, también me puedo fijar en esta parte de acá, autocuidado. Oye, Aldo, ¿cómo vas a autocuidado? Ya, sí, aprendió sin mucho problema, aprendió, entonces posiblemente esté por aquí o por aquí. Pero si la mamá te dice, no, mira, le hemos tenido que repetir y hasta ahora no aprende, entonces posiblemente estés por aquí. ¿Te das cuenta? O sea, te da, como les digo, le da mayor riqueza de información el CIE 11 a las cosas, más que el DSM-5 posiblemente, pero te explica de manera mejor, ¿no? El tema. Sin embargo, el DSM-5 te lo es más práctico, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, pues las pruebas de inteligencia estandarizadas existentes no distinguen, ¿no? No distinguen de un grave de un profundo. O sea, lo que te está diciendo es que ya, la prueba te va a decir que está mal, que es el grave, pero la prueba en sí no te puede distinguir un grave de un profundo. Tan sencillo como eso. Entonces, como no te puede distinguir, ya no hay prueba que puedas hacer acá. Todo es con observación. Claro, estos son los RM, Nelson. Estos son los RM, solo que ya no se llama RM, se llama trastorno del desarrollo intelectual, que son leve, moderado, grave, y vamos a ver el profundo, que es el último. Y en el profundo, como todos ustedes seguro ya lo están entendiendo,
¿no? Habilidades de comunicación muy limitadas, eh, son habilidades concretas básicas, a veces no pueden tener habilidades motoras, no pueden pararse, están en silla de ruedas, sus habilidades motoras no son buenas, ¿no? Y deficiencias motoras y sensoriales coexistentes, ¿no? Y sí necesitan de una persona. Entonces aquí la autonomía ya está básicamente no conservada. Entonces en el grave, que diga en el profundo, lenguaje ya perdido, ¿no? El lenguaje está perdido, ¿no? Totalmente, ya no hay expresiones, pero muy básicas, ¿no? Es muy básico, de repente llamadas, eh, palabras, ¿no? Mamá, papá, papá, ma, ¿no? Algunas palabras. Y el autocuidado no lo adquiere, inclusive aquí ya hay deficiencias motoras, ¿no? Acá ya hay deficiencias motoras que no lo van a poder ayudar, ¿no? Que no lo, no- y el y esto no es autónomo, no hay autonomía. Pues, tiene que vivir con una persona ahí. Entonces, ahí ustedes lo ven claramente. ¿Cómo es? Dice, a ver, Lisbeth me dice, hola doctor, una consulta. Cuando yo derivo a los niños a un centro de salud, ya que trabajo en Demuna, derivo diciendo posible déficit en el proceso intelectual. Ya, no deberías decirlo así, de acuerdo a su edad cronológica. ¿Estaría bien mi término? No. Tú lo que tienes que poner es, el niño tiene un trastorno del desarrollo intelectual y el código de tu CIE 11 que está aquí, ¿no? Dependiendo eh, si es leve, moderado, grave o profundo, en base a estos códigos, en base a estas características que ellos te dan. Entonces, si es leve y tú dices es leve, entonces tendrás que poner trastorno del desarrollo intelectual leve. ¿Cuál es su código? Es 6A00.0. ¿Cuál es el moderado? 6A00.1. ¿Cuál es el grave? 6A00.2 y el último que será el punto 3, ¿no? El punto 3. ¿Se dan cuenta? Si Demuna no diagnostica, tú puedes presentar una presunción diagnóstica, ¿no? No necesariamente, tú no estás diagnosticando, es lo que estás haciendo es una presunción diagnóstica, pero el psiquiatra que lea o quien lea, el médico que lea, va a decir, ah, ok, esta señorita conoce, va más allá, ¿no? Claro que sí, tú puedes presentar tu presunción diagnóstica sin ningún problema. Y ahora viene una parte que es interesantísima, porque esto sí no lo tiene el DSM-5, que es el trastorno de desarrollo intelectual provisional. ¿Cómo es esto provisional, Aldo? Provisional se dice cuando tú te das cuenta de que el niño tiene problemas del desarrollo intelectual, pero está en una edad donde no es posible llevar a cabo una evaluación válida del funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo debido a deficiencias sensoriales o físicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú te das cuenta, este niño me parece que tiene un problema intelectual, del desarrollo intelectual, pero no es posible medirlo objetivamente. ¿Por qué? Porque puede ser una persona ciega, un niño ciego, un niño sordo, un niño que tiene problemas en la adquisición del lenguaje y no puede responder la prueba, ¿no? Entonces, eh, y tiene que ser menor de 4 años. Entonces dice, a ver, vamos a leer. El trastorno de tipo provisional se asigna cuando hay evidencia de un trastorno intelectual, pero el individuo es un lactante o niño menor de 4 años, o no es posible llevar a cabo ¿no? un examen adecuado debido a que tiene, por ejemplo, sordera, ¿no? Problemas de ceguera, deficiencia motriz, comunicación, problemas graves de comportamiento u otros trastornos mentales. Entonces, cuando tú no puedas medir con un test porque es muy pequeño o tiene algún problema,
Ahí está. Trastorno del desarrollo intelectual provisional. ¿Por qué? Porque no lo pude medir, pero yo creo que sí lo tiene. Basado en lo otro, yo creo que sí lo tiene. Entonces, ahí tienen la solución para cuando no lo pueden medir por un problema ya sea físico, de ceguera, un problema de comportamiento que no los deja porque de repente tiene pues problemas serios de Tourette o otros, problemas de comunicación que no habla, que tiene de repente algún problema biológico ya que no puede comunicar o es muy pequeño para hacerle una revisión objetiva, clara del intelecto. Entonces, ahí agarramos este, ¿no? El trastorno de desarrollo intelectual provisional. Entonces, acá dice trastorno, ¿no? Trastorno de desarrollo intelectual provisional. ¿Ok? ¿Y qué cosa es el 6A 00.4? ¿Ven? Sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces, con eso terminamos la primera parte, que es los trastornos del desarrollo intelectual. Ya tenemos el leve, moderado, grave, profundo y el intelectual provisional. ¿Ok, chicos? Como les dije, esta es una clase introductoria. Esto es un poco para que conozcan y vean cómo va a ser la dinámica de las siguientes 6 clases, para que entiendan un poco cómo es el CIE 11 y qué es lo que nos dice. Ya queda en ustedes meterse al CIE 11, verlo, utilizarlo, conocerlo, entenderlo, etcétera. Y obviamente con cada una de los trastornos nos vamos a meter así de lleno a, ¿no? Casi una hora nos hemos demorado solo en uno. Nos vamos a meter de lleno a ver cada recoveco ahí con cada uno de los que van a llevar el curso. Sí, claro que sí, se puede emplear el CIE 11 sin ningún problema. En entidades del Estado creo que todavía no sale la ley para que se pueda utilizar el 11. Me parece que se utiliza el 10, ¿no? Pero el 11 es muy superior al 10, o sea, le lleva mucha ventaja. Entonces, sí vas a tener serios problemas ahí, ¿no? Em, ¿Cómo saber cuál utilizar? El que mejor, o sea, yo personalmente te digo, tienes que aprenderte los dos. Los dos los tienes que manejar. Y el que mejor evidencie el problema de tu niño, lo utilizas. Otras personas en Latinoamérica lo que hacen es poner ambos códigos. Poner el código del DSM-5 y en el CIE 11 poner el código del CIE 11, ya que ambos, ¿no? Eh, digamos, los criterios de inclusión son los mismos, ¿no? O muy parecidos. O sea, esto tú lo encuentras en el DSM-5, solo que de otra forma. Entonces puedes poner, ¿no? Se cumple con los criterios del DSM-5, ta, ta, y también cumple con los criterios del CIE 11, ta, ta, ta. Y ya está. Y pones trastorno del desarrollo intelectual y los dos códigos. DSM-5 tal código, CIE 11 tal código. Y quedas como un campeón, pues, ¿no? Y ahí sí ya Intelectual, win. déficit coeficiente intelectual. ¿Ok? Entonces, señores, como les dije, esta es la clase introductoria. Se nos vienen 6 clases espectaculares donde ustedes van a aprender y van a salir hechos unos campeones a hacer sus presunciones diagnósticas, sobre todo de manera objetiva y con mucho conocimiento de los trastornos. ¿Ok? Entonces, chicos, nos vemos. Que tengan una bonita noche. El próximo viernes nos encontramos a las 6 de la tarde para iniciar con el curso. Ahí escríbanme al WhatsApp. Acá les dejo el número. Bueno, a mi WhatsApp, ¿no? Acá el número es más 51 962 600 575. Me escriben ahí y ahí conversamos. ¿Ok? Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho. Ha sido una bonita noche y espero que nunca se les olvide lo del trastorno del desarrollo intelectual que han escuchado hoy día. ¿Ok? Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Chau, chau.